Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Estamos llegando ya a la mitad del mes de abril. ¿Y por qué hacemos esta referencia? Es porque abril es el mes que registra, de acuerdo a los últimos datos estadísticos, la mayor cantidad de incendios forestales. Es el tema que vamos a desarrollar hoy con uno de los ciudadanos hondureños que tiene más conocimiento sobre manejo del bosque a nivel de coníferas y hoja ancha. ¿Cómo atender estas emergencias en pleno verano que ya nos están dejando a esta altura alrededor de 800 incendios forestales registrados? Son más. Esto es lo que maneja el Instituto de Conservación Forestal y estamos hablando de alrededor de 30.000, 34.000 hectáreas quemadas. Pero reiteramos, son datos del Estado. Hay incendios que no se registran y los números podrían ser mayores. Ingeniero José Trinidad Suazo, buenas noches, ¿qué tal está? Buenas noches, Rosendo, muy agradecido por la invitación y siendo este tema de los incendios forestales un tema del día a día, creemos que es importante transmitir el mensaje a la población hondureña. Bueno, ¿cómo actuar? ¿Cómo hacer conciencia? Porque esto es un ciclo repetitivo y ya hemos sufrido recién durante la Semana Santa que recién pasó daños fatales en una de las cuencas de Tegucigalpa, en el sector de La Tigra. Son alrededor de 400 hectáreas las que se consumieron. Sí, y como usted lo manifestaba al comienzo, estamos en el mes más crítico. La estadística muestra que alrededor de 60.000 hectáreas se queman al año. Si estamos hablando de que hay 34.000 hectáreas, quiere decir que estamos a la mitad. A la mitad, ¿verdad? Entonces es importante que hacer la conciencia a la población de que este no es un problema solo del ICF o de las Fuerzas Armadas o del Cuerpo de Bomberos, sino de toda la población. Como usted lo manifestaba, los incendios de esta Semana Santa afectaron lo que es la fuente de agua de La Tigra. Esto probablemente va a repercutir en el futuro, en los próximos meses, en cuanto a la disminución de la cantidad de agua. ¿Quién falla? ¿El Estado, la sociedad? Bueno, aquí es de alabar más bien a los entes de socorro e incluso a especialistas como el caso de ustedes que nos están recomendando cómo actuar. Mire, la ley forestal ya establece que hay un comité de protección forestal con la PROFOR. Lo integran alrededor de 17, 18 instituciones del gobierno. Ellos deberían de tener ya aprobado a comienzo del año, en enero, el plan operativo anual para controlar los incendios. Yo creo que el error de ellos fue de que se tardaron mucho en consensuar este plan de protección forestal para este año, porque hemos visto de que no se hicieron labores de prevención, quemas prescritas, rondas, cortafuegos, y decir que a esta altura del año venir a hacer estas actividades es difícil por las condiciones climáticas que son adversas para realizar este tipo de actividades. Es decir, no nos preparamos para enfrentar esta época en este 2023. Correcto, aunque tenemos una gran cantidad de combatientes de brigadas o brigadistas, estos ahora solo se van a dedicar, o la mayor parte de su tiempo va a ser a combatir incendios. Y lo que nosotros deberíamos de haber hecho era prevenir los incendios, y esto se hace normalmente en la planificación en los meses de noviembre, diciembre, para en enero comenzar con esta actividad de prevención contra los incendios forestales. ¿Y el personal que tienen los entes a nivel de país, cómo están? Usted estuvo en su momento, conoció, tenemos las capacidades tanto en recursos humanos como en el equipo que se utiliza, o esta es una de las grandes falencias que estamos enfrentando, ingeniero. Mire, yo hago la referencia al tema de los incendios cuando la extinta CODEFOR eran los dueños de los bosques, ¿verdad? Había año con año una planificación y se realizaban labores de prevención con gente que todos los años eran contratados. Entonces tenían ellos ya la experiencia, la misma gente ya sabía cuándo hacer la alerta temprana, habían torres de detección de incendios, había radiocomunicación, cosas que actualmente no existen. Yo por lo menos tengo entendido que no hay ninguna
torre de detección de incendios funcionando en el momento. En cuanto al equipo, sí, existe lo que son las palas contrafuego, los matafuegos, las bombas de mochila. Sin embargo, no existe una continuidad en los trabajos. Una gente trabaja un año y no lo vuelven a contratar o viene otra gente. O sea, vamos perdiendo esa experiencia que se va adquiriendo año con año. Es correcto. Ahí creo que es una de las falencias porque deberíamos de siempre recontratar a esta gente, independiente de si son o no afiliados a un determinado partido político o afinidad con el jefe regional, por ejemplo, en las áreas de las oficinas regionales del ICF, pero sí creo yo que allí deberíamos de tratar de aprovechar esta experiencia que ya existe con esta gente. Bueno, aquí entonces estamos ante un caso grave en donde los políticos, y les puede molestar, han metido las manos en deterioro del medio ambiente. Le voy a dar un caso puntual, ¿verdad? Actualmente existe el Programa Nacional de Guardarrecursos, que son gente que no andan armados, ¿verdad? Sino que son gente que se dedica a hacer labores de extensión, de concientización. Estas personas ahora prácticamente están siendo copadas por nuevas personas, nuevos guardarrecursos que ya vienen pues con otra orientación, que es el tema de generar espacios de trabajo, pero por un fin político. Entonces, yo siento de que ahí radica en parte el problema por no haber esa continuidad en expertise o en la experiencia que tienen estas personas. Y por lo menos, ¿cuánto recurso año con año se viene preparando y prácticamente después de su formación, de su conocimiento, porque no es de mi sentimiento partidario, lo quitamos y vamos prácticamente a un área que no se puede improvisar? Mire, el Servicio Forestal de los Estados Unidos tiene un programa de jóvenes para la conservación. Son jóvenes recién egresados de bachillerato, los cuales reciben un entrenamiento. Yo diría de que el gobierno debería de absorber todo este conocimiento de estos jóvenes y contratarlos para que sean o desarrollen esas labores como guardarrecursos. No es poniendo a los militares cuidando el bosque porque realmente la población siente cierto rechazo. Creo que más importante que andar a elementos armados es hacer la concientización y labores de extensión forestal con las poblaciones. Y esta es una actividad bien remunerada. ¿Qué experiencias tenían ustedes? Bueno, de acuerdo a la ley forestal vigente, hay que pagar el salario mínimo, ¿verdad? Y un seguro de vida por lo que es los incendios, ¿verdad? Entonces, pero básicamente nosotros no es tanto contratar la cantidad, sino que exista gente capacitada. Para mí, ahorita se habla de que hay como 500 brigadistas, pero son gente que por primera vez están trabajando en el combate a incendios y es importante que tener, o el líder de la cuadrilla, saber qué actividades deben de realizar. Y para eso es necesario ser capacitado. Es decir, hay que tener gente con experiencia. Está bien que si hay una oportunidad de trabajar para alguien que apoyó una determinada actividad política, pues está bien, pero no prescindir de todo el equipo, de todo el recurso humano ya formado y que conoce el área y sabe cómo trabajar estos incendios, porque aquí no se va a trabajar en ciudad, aquí se va a trabajar en barrancos, en faldas, en laderas, como usted la quiera llamar. Así es, por eso el jefe de la brigada tiene que ser alguien con experiencia, ¿verdad? Con conocimiento sobre qué actividades realizar y por dónde es el frente del incendio. Ahora, yo reconozco, ¿verdad?, que el ICF no recibe los recursos que por ley le deberían de transferir. Está establecido de que es el 1% del presupuesto general de ingreso y ingreso. Sin embargo, el presupuesto del ICF anda alrededor de 400 millones por año. Y decir que con eso van a operativizar el tema de incendios forestales es muy difícil que se pueda controlar. Pero bueno, se está apoyando bastante el tema del C9 por las Fuerzas Armadas. Sin embargo, sabemos de que pasa lo mismo, pues hay gente o soldados que son capacitados, pero ellos son rotados, ¿va? Entonces
O sea, no se tiene como tal una unidad militar en donde sus componentes sean permanentes para esa actividad puntual. No, ellos normalmente son rotados, ¿verdad? Si hoy están en un determinado batallón y 3 meses después los mandan a otro batallón, entonces se pierde ese conocimiento y eso recabe para que nuevamente hay que comenzar nuevamente a capacitar a estos militares. Ahora, este es un personal que cuando lo maneja el Instituto de Conservación Forestal, el ICF, ¿debe ser contratado permanente o se puede tener esa modalidad que, por cierto, se quitó de un empleo temporal, un empleo por un tiempo determinado, ingeniero? Sí, tiene que ser por tiempo determinado, pero anteriormente, cuando era Codefor, cuando pasaba la temporada de incendio, esta gente pasaba a trabajar el tema de viveros, para el tema de reforestación, entonces ellos lograban trabajar, podríamos decir, durante todo el año, en actividades primero de protección, ¿verdad?, en una época del año, contra incendios, y después en las campañas de reforestación. Yo sé que la situación del país pues, no tiene la capacidad de generar tanto empleo, pero para eso existe en la ley pues, lo que es el tema de la ecotasa, un impuesto que se cobra a los autos importados de Estados Unidos, que por ley ese recurso debería ser invertido en la protección y conservación de los recursos naturales. Pero no se hace. No, supuestamente el 40% se debería transferir para lo que es las áreas protegidas, pero no se cumple. Anda alrededor de un 18-19% de esos recursos anuales, ¿verdad?, que son de la ecotasa, que se destinan para financiar proyectos en áreas protegidas. Pero el otro porcentaje, ¿verdad?, el otro 20% podríamos de hacer actividades de prevención, de reforestación, ¿verdad? Entonces, yo creo que es lo que falta un poco de voluntad política por parte de todos los gobiernos. Muy bien, está con nosotros el ingeniero José Trinidad Suazo, experto en temas de foreste en nuestro país, hablando sobre los incendios forestales. Vamos a una pausa, después vamos a analizar el rol de las alcaldías, el control que se debe dar y hasta dónde la tecnología, de la cual muchos países se valen para atacar incendios forestales, está funcionando en Honduras. Ya se los contamos. Puede ser importante de que el CONAPROFOR, donde la MON es parte, ¿va?, de este comité, pueda incidir más o trabajar más de cerca con los alcaldes para que ellos destinen estos recursos para la prevención. Seguimos esta noche al banquillo con el ingeniero José Trinidad Suazo. Usted me hablaba de torres de detección. Antes estaban en todo el país, o por lo menos donde tenemos bosques frondosos. Sí. Y estaban ahí. Existe un mapa de riesgo, ¿verdad?, donde son la mayor incidencia de los incendios forestales. En esos sitios o en los bosques frondosos, como usted dice, se habían instalado torres para detección de incendios, alerta temprana, y estos habían lo que se le llaman torreros. Ellos permanecían ahí 24 horas y cuando había una señal de un primer humo, estos hacían la detección y avisaban a la oficina para que fueran a combatir el incendio. Bueno, ahí tenemos un mapa que lo presentamos, estos puntos rojos es donde hay incendios, y observamos Francisco Morazán y gracias a Dios totalmente en rojo. Sí. Eso es zona de altísimo riesgo. Año con año es recurrente el departamento de Francisco Morazán, gracias a Dios, Olancho y Lloro son los departamentos donde hay mayor incidencia de incendios forestales. ¿Y las alcaldías qué papel juegan o cómo reactivar estas torres de detección basándose en métodos, bueno, digamos que rudimentarios comparado a la tecnología que usan las grandes naciones, ingeniero? Sí, tengo entendido de que el ICF ha traído o tiene para uso un software para detección de incendios. Sin embargo, estas tecnologías pues son a base de imágenes de satélite, y yo considero pues que debe de haber también el complementarse con lo que son las torres, ¿verdad? Reactivar todo este sistema de torres de detección de incendios, porque de nada sirve ver todos esos puntos de calor, ¿verdad?, en el mapa, si no vamos a irlos a combatir cuando comienzan, ¿verdad? Cuando ya un incendio es incontrolable, que ya
se está quemando la copa, pues difícilmente se va a poder controlar de una manera rápida y eficaz. Y ahí solo queda a la voluntad del Altísimo o tal vez el apoyo de Fuerza Aérea, de los mismos Estados Unidos que en algunos incendios han intervenido con sus helicópteros. Así es, hay experiencia de que principalmente en Comayagua, donde se ha utilizado a la Fuerza Tarea Bravo para apoyar las labores de extinción de incendios. Me llama mucho la reflexión de que todos estos incendios del fin de semana, la gente, como antes había el aeropuerto de Toncontín y se cerraba, entonces era la bulla, ¿va? De que era como el que generaba la alerta que algo ocurría. Sí, pero ahora el incendio ha pasado y como miran que tienen agua, no lo están sintiendo, pero lo vamos a sentir en los próximos meses cuando se sienta la disminución en la cantidad de agua por haberse quemado estos bosques. Ahora, a nivel de las corporaciones municipales, ¿cómo se puede participar a sabiendas de que los recursos del Instituto de Conservación Forestal no son los óptimos para tener el control de la foresta en nuestro país? ¿O siente que hay alcaldes que más bien se prestan a que hayan algunas actividades, muchas veces dicen de grupos campesinos, pero más bien lo que buscan es proyectos de urbanización? Bueno, las alcaldías dentro de sus leyes tienen el tema de las ordenanzas, ¿verdad? Y muchas de las alcaldías establecen que no se pueden realizar estas quemas en determinadas fechas si no se cumple con un plan de mitigación o de contención. Sin embargo, como usted lo menciona, a veces hay intereses muy importantes, económicos, que la misma alcaldía pues, está anuente a de que se pueda urbanizar un predio que tiene parte de bosque. Yo creo, y aquí es donde puede ser importante, de que el CONAPROFOR, donde la MON es parte, ¿va?, de este comité, pueda incidir más o trabajar más de cerca con los alcaldes para que ellos destinen estos recursos para la prevención. Yo hago énfasis en esto, Chendo, de que es importante hacer labores o trabajos de prevención y no ir solo a combatir incendios, porque no vamos a ganar esa batalla. Ahora mismo que estamos entrando en una época, usted del interior y conoce que preparan la tierra para la siembra de primera. ¿Qué cuidado tener? Porque hay grupos campesinos que sí lo hacen con conciencia plena y con respeto al medio ambiente, las famosas rondas o las rosas. Pero otros no. Otro es a poner fuego y hay que ver la naturaleza o el ambiente cómo se detiene o cómo se controla. Sí, bueno, la gente del interior sabe de cuándo es conveniente hacer esta quema agrícola que le llamamos, o de rastrojo, o el ganadero cuando quema los pastos para quemar la garrapata. Sin embargo, deberíamos de hacer toda esa labor de extensión del guardarrecursos, visitar al propietario y ver si él tiene pensado hacer la quema, pues darle las pautas para que él cuál es la mejor hora, avisarle al vecino, al otro colindante de él, de que él va a tener esa quema, y para estar todo el mundo pendiente en caso de que se le traspase el fuego. Bueno, aquí estamos hablando en este momento, ingeniero Sazo, de quemas controladas. ¿Cuál es la mejor hora para hacerlas? La mejor hora es en la mañana, tipo 6, 7 de la mañana, y no a mediodía, porque a mediodía el calor es muy fuerte, el ambiente es más seco, entonces un incendio, o sea, una quema se le puede salir de manejo. Sin embargo, en la noche también es problemático porque... Está alto riesgo porque no se ve. No se ve, ¿va? Entonces sí, en las primeras horas de la mañana es lo más importante. Ellos, muchos campesinos dicen que no agarra buen fuego, no se quema bien es por la humedad de la madrugada, pero no, yo creo que lo importante es reducir el material combustible que puede pegarse de fuego. Ahora, mientras esté esa quema, hay que tener presencia, porque no solo es el hecho de poner fuego e irse. No, es correcto. Y que esto es muy común en el hondureño, que pasa porque lo deja a la libertad. Así es. No, es importante. No se puede descuidar un
una quema y decir, voy a venir en la tarde para ver si ya quemó. No, tiene que estar pendiente, inclusive tener el apoyo pues, de más trabajadores en caso de que se le vaya a salir de control esta quema agrícola. Bueno, y cuando hablamos de incendio abierto, vamos a identificarlo de esa forma, en bosque, zonas ejidales, ¿qué cuidado tener? Sobre todo por el elemento que nos apuntó, que no tenemos esos sistemas de vigilancia adecuados, que ya no tenemos los guardabosques, que las torres de detección ya no existen. Ahí, ¿cómo defenderse? ¿Cómo conservar el bosque? Mire, la ley vigente, la ley forestal, ya establece que yo como propietario, si yo tengo un bosque, yo soy obligado año con año a tener un plan de protección. Y este tiene que ser aprobado por la institución. Sin embargo, nosotros vemos en las estadísticas que la mayoría de los incendios forestales se están desarrollando en terrenos privados, sitios privados. Esto nos da a entender de que el propietario no está haciendo ninguna labor para reducir el combustible, ¿verdad? Lo que hablamos de quemas prescritas, ronda cortafuegos, el comaleo. Pero bueno, ya la ley establece que tiene que haber alguna sanción económica. Y la verdad es que no la aplican porque ni las alcaldías ni el mismo Instituto de Conservación Forestal, aunque sepa quién es el dueño de un predio que se quemó, nunca hace nada, que yo sepa. Sí, ellos dicen que no fueron ellos que le quemaron, que fue X, pero yo como propietario soy responsable, por la ley forestal, soy el responsable de eso. Entonces, se van al catastro y miran quién es el dueño de ese terreno y se quemó y provocó un incendio. Yo creo que debería de haber una sanción económica para el propietario por no establecer o implementar un plan de protección forestal. ¿Y la normativa qué dice en cuanto a sanción? Porque sí la hay. Sí, ahí se elevaron creo que de 6 a 9 años de prisión al incendiario, pero como todo el mundo sabe, aquí no hay la cultura de la denuncia, entonces al no haber no es agarrado infraganti, entonces queda por eso, solo en la denuncia posterior. Yo, como le digo, si se va a trabajar en eso, deberíamos de hacer algún convenio con algún país como Italia o Chile, donde ellos tienen lo que son los forenses forestales que investigan las causas del incendio y miran cómo fue que se inició ese incendio. Así poder la Fiscalía o del Medio Ambiente poder judicializar los procesos. Porque entonces aquí sí estamos ante un caso puntual que un especialista sí le dice cuál fue la causa original y no vivimos inventando como pasa con frecuencia en el país. Sí, aquí todo el mundo dice el pirómano o que tiraron una colilla pero no hay esa investigación, que es lo que tengo entendido. Ahorita Ecuador, por ejemplo, está capacitando a un grupo de profesionales en la investigación, el proceso de investigación de las causas de los incendios forestales. ¿Honduras no los tiene o sí los ha tenido y los quitaron? A ese punto no hemos llegado, pero sí yo creo que es importante pensar a futuro, ver esa forma de investigación de las causas de los incendios forestales, cosa que actualmente no se hace. La mayor parte de los incendios forestales en Honduras, ¿qué los origina? Bueno, el 99% podríamos decir son debido a acciones humanas, y de esta hay que separar las que son intencionables, ¿verdad? Gente que quiere realmente cambiar el uso del bosque, como tú dices, de crear una urbanización o algo, o también hay mucho por el resentimiento, gente que se siente con mal por el gobierno o con alguna institución y lo hace por maldad, ¿verdad? Pero la gran mayoría son intencionables, algunos que hacen las quemas prescritas pues, y no toman el control. Eso también es catalogado como un incendio intencional. Muy bien, el ingeniero José Trinidad Suazo con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. La ley es para hacer que la cumpla todo, el más poderoso y como el pobre, ¿va? Pero aquí realmente no se cumple, ¿verdad? Yo creo que la ley tiene que ser pareja, ¿verdad? Y así poder sentar un precedente en cuanto a estos delitos que son muy dañinos pues, para la humanidad.
Seguimos al banquillo con el ingeniero José Trinidad Suazo. ¿Las corporaciones municipales o el mismo Estado siente que se están quedando cortos con la ley? Que ya es momento, ante lo que están sufriendo los bosques de nuestro país, que por más campañas que hagan, y usted me destacaba en la pausa lo que ha hecho la compañía televisora con Plantatón. Así es. Año con año sembrando, ya son millones de arbustos los que se han plantado, pero otro llegue tranquilamente bosques como este de La Tigra, el sector de Latillo, que era un bosque regenerado, algunos de ellos de 3, 4 años que iba creciendo, se quemó y no se hace nada. Bueno, como hablábamos en la pausa, creemos que las municipalidades a través de su ley pueden establecer, otorgar esos permisos para construir residencias amparados en de que anteriormente existía un bosque, ¿verdad? O una plantación, y más bien obligar al propietario a restaurar. Es decir, donde hubo un bosque, sea de pino es lo que más se quema en Honduras. Es correcto. Pero también afecta en zonas de amortiguamiento, bosque de hoja ancha. Es correcto. Si hay incendio ahí, independientemente de la forma en que se produjo, prohibir construir. Es correcto. Eso sería un buen elemento para que la gente lo piense dos veces en pensar en cambiar el uso actual del terreno. Bueno, y este elemento que usted me agrega, si sabemos de quién es ese terreno, también, entonces obligarlo por ley a que plante él y no esperar que empresas socialmente responsables les vayan a hacer el trabajo o el favor prácticamente de tener un bosque activo. Así es, y eso lo vemos nosotros en un decreto que hay de que por cada árbol que se corta se tiene que plantar 3. Para muchas empresas madereras esto pues, era como un problema porque ellos no encontraban dónde reforestar o dónde plantar estos árboles. El dueño del terreno lo que quiere es que le corten el bosque y sembrar, plantar café o darle otro uso. Usufructuar, aprovechar de algo. Entonces ellos tenían esa dificultad y nosotros con la Asociación de Madereros hicimos un convenio para reforestar principalmente lo que son las áreas protegidas, las cuencas hidrográficas, donde nosotros necesitamos realmente una mayor protección y cobertura forestal. Porque muchas veces resulta doloroso cuando hablamos de que hay personas detenidas por el tema de los bosques, que a quien llevan y presentan ante la autoridad competente son a ciudadanos que van tal vez en su burro o recogen por circunstancias de la vida, de subsistencia, desechos, leña, y a esos son los que llevan presos. Así es, y la ley es para hacer que la cumpla todo, el más poderoso y como el pobre, ¿va? Pero aquí realmente no se cumple, ¿verdad? Yo creo que la ley tiene que ser pareja, ¿verdad? Y así poder sentar un precedente en cuanto a estos delitos que son muy dañinos pues, para la humanidad. Por ejemplo, a nivel, bueno, ahí observamos en el mapa, el daño de gracias a Dios no se puede cuantificar como tal. Hay zonas no pobladas. Pero sí a nivel de Francisco Morazán y Olancho, vemos en diferentes temporadas del año, no solamente en el tiempo del verano, cuando se quema, sino que en otros periodos la salida de rastras cargadas de madera, de pino, de una forma increíble, y la autoridad pocas veces actúa. Bueno, hubo la emergencia por la plaga del gorgó en el 2015, 2016, fue realmente dramático ver la cantidad de madera que salía de los bosques. Actualmente Honduras ha firmado un convenio un acuerdo voluntario con la Unión Europea, donde el principal eje es la gobernanza, ¿verdad? Y allí es donde se empodera a las comunidades para que ellos realmente estén haciendo esa controladuría social a los planes, ¿va? Entre comillas, planes de manejo, que todo el mundo sabe de que son planes de corta, ¿verdad?
lo que le interesa al propietario es de que se saque la madera para hacer un cambio de uso de suelo. Pero con este acuerdo, el gobierno o el Estado de Honduras se compromete a cumplir la normativa en cuanto a las leyes forestales. Hubo trampa en esto de el gorgojo descortezador, se aprovecharon muchos para quitar madera en buen estado y no como era el espíritu del legislador de el aprovechamiento de esta madera afectada. Hubo excesos porque cómo se introdujo el tema de que se pagaba a un contratista para que botara una hectárea, por ejemplo, que estaba afectada, pero él, como sabía que le iban a pagar por área, entonces él descombró sin piedad. Sin piedad. Él igual iban a pagar aunque fuera madera que no estuviera afectada. Y que aquí hubo otro elemento que después dañó la zona, que estos mismos encargados de la supervisión vieron como buena, porque solo cortaron, aprovecharon una parte y ahí dejaron material, combustible botado, que es el que quemó posteriormente el de a pie. Así es, y eso no solo aquí en la zona de Francisco Morazán. Yo tuve la oportunidad de ver en Intibucá, por ejemplo, en mi departamento La Paz, donde muchas áreas, como tú lo dices, ahí se quedó la madera tirada y eso fue por lo cual pues hubo muchos incendios en esas épocas. ¿Y quién era el responsable o sigue siendo el responsable? Porque ahí hemos oído voces que siguen con este mismo tratamiento de que hay bosque afectado, que no sabemos cómo es que obtienen el permiso y con ese argumento sigue la tala. Sí, y sigue, pero ya no, es como el COVID, ¿verdad? Fue una pandemia y ahora ya es endémico. Entonces, o sea, ahora no hay argumento para decir que van a cortar por problemas del gorgojo, no, está controlado. Ya son brotes pequeños que no ameritan hacer esa tala que se estuvo haciendo en los años 2015, 16. Ahora pasamos al escenario de la regeneración. Cuando intervinieron propietarios de grandes aserraderos, que algunos de ellos compran la hectárea para usufructuar la madera, ¿cumplieron con ese proceso de regeneración o cortaron y se les olvidó que había que plantar ahí? Mire, hay muchos que no cumplen, ¿verdad? Sin embargo, ellos dejan, o hay una garantía de la regeneración. El ICF, 2 años después o 1 año después del corte de la madera, tiene que hacer una supervisión y dar un finiquito si se cumplió con este programa de regeneración. Caso contrario, se incauta la garantía y es obligación del ICF restaurar esa área con esa garantía. Sin embargo, le dan otro uso y no para lo cual existe la garantía, ¿va? Que es para recuperar el área que fue afectada. Y en cuanto al bosque de hoja ancha, que también se está dañando, por más que nos digan que no, que tienen un cierto control sobre el mismo, ¿cómo están los planes de manejo? Mire, el bosque de hoja ancha normalmente lo trabajan los grupos agroforestales. Sin embargo, el problema radica en de que nos hemos concentrado en 4 o 5 especies que son las de mayor valor comercial, como la caoba, el cedro, San Juan. Y esto hay una presión sobre esas áreas donde existen este tipo de bosque. El cambio de uso se le da normalmente porque en el caso, por ejemplo, de Patuca, donde se manda, pues, o se incentiva de que lleguen campesinos, hacen la tala, la roza, y 3 o 4 años después, atrás de ellos va el ganadero, ¿verdad? Compra las mejoras y ellos introducen el ganado. Entonces, el problema que no podemos nosotros estar permitiendo de que se esté trabajando de esa manera. No, en la biosfera del río Plátano, por ejemplo, existen grupos donde ya están georreferenciados y ellos deben de mantener esa cobertura forestal y no ir ampliando su frontera agrícola. Pero no hay respeto. No hay respeto. Si no observemos cómo hace unos meses atrás se denunció que hasta una carretera en la zona, hacia la zona núcleo, se estaba construyendo. Yo estuve hace poco con la gente de Guasparaní, que es el tema de la biosfera Tahuaca-Sangni, y ellos están claros de que esa carretera dentro de unos 3 o 4 años va a estar abierta, ¿va? Porque ya llega hasta el río Patuca y al final de ahí solo sería
ver de qué forma se van a construir algún puente para... ¿Y qué de madera es la que han dañado ahí? ¿Qué tipo de bosque? Mire, yo trabajé cuando tuvieron los refugiados nicaragüenses en La Mosquitia y nosotros hicimos más de 5.000 hectáreas reforestadas con madera de caoba y cedro. Esas son plantaciones, enriquecimiento le llamamos nosotros, que al final el valor comercial de esas áreas es muy importante y yo creo que el gobierno de Honduras debería de hacer un inventario de esas plantaciones que fueron realizadas en el 90, 91, ver el estado de esas porque es un buen recurso que vale la pena. O estamos hablando de árboles que hoy tienen ya 30, 35 años y están listos. Ya listo para corte. Para corte, sí. Pero con planes de manejo. O en esta zona no se puede tocar por la naturaleza que ya el propio Estado tiene para la conservación. ¿O no, sí se puede? Sí se puede, sí se puede. Inclusive en la zona de Mocorón hay una cooperativa que tiene su plan de manejo y ellos ya está establecido cuál es la corta anual permisible. El problema ya de la Mosquitia es que no hay... no hay seguridad, no hay vigilancia y es a lo que yo quiera. Así es. Pero igual, si hubiera mayor presencia institucional, no solo del ICF, el ICF tiene una oficina regional, sin embargo, el departamento, como tú lo mencionas, es demasiado extenso y no hay el control necesario. Es decir, ingeniero, que allá sí, hablando de Olancho, de gracias a Dios y una parte de Colón, ahí sí debe estar la vigilancia permanente, ahí es donde deberían estar los militares. Es correcto, allí sí se tendría, porque además del tema del aprovechamiento ilegal, hay otros ilícitos, como el narcotráfico, que están financiando estas actividades de deforestación. Muy bien, el ingeniero Trinidad Suazo con nosotros al banquillo. Pausa, ya regresamos. A mmí me parece fabuloso el tema de la plantatón porque es sostenible en el año. No solo ustedes reforestan el 30 de mayo, sino que a lo largo de todo el periodo de invierno. Seguimos al banquillo con el ingeniero Trinidad Suazo. ¿Cuál sería una pena ejemplarizante para un pirómano? Bueno, yo considero de que meter a la cárcel a alguien así sería como difícil, ¿verdad? Sin embargo, una pena ejemplarizante sería obligarlo a él a trabajar, a hacer trabajos comunitarios en el área que él... Es decir, no cárcel, sino que llevarlo por una vía administrativa que obligue a que vaya a trabajar en el bosque, que siembre y que cuide. Y que en determinado momento un experto de ustedes lo evalúe y que le certifique una especie de libertad. Es correcto. Yo voy por esa vía, más que llenar las cárceles de gente resentida, podríamos decir, pero en el tema de los incendios forestales es importante que la población entienda que el daño no se lo hace al gobierno o al Estado, lo hacemos a nosotros mismos, a las futuras generaciones de hondureños. ¿Cuál es la zona que más le preocupa, de mayor riesgo? Porque, ojo, solo nos hemos enfocado en el tema de la foresta. Ahí le estamos haciendo también un gran daño a la fauna por la migración que tenemos de algunas especies y las otras que las matamos. Así es, los incendios forestales arrasan con todos los ecosistemas, el terrestre, la fauna, la biodiversidad. Nosotros en el gobierno debemos de pensar, de verlo esto de manera integral y no solo ver el daño que se le hace al recurso bosque. Las fuentes de aguas, la calidad y la cantidad de agua van a disminuir, como tú mencionas, el tema de la fauna silvestre, muchos habitantes, especies de habitantes de estas áreas, pues al no tener estas condiciones de vida, pues prácticamente tienen que emigrar y van a aparecer en el futuro. Bueno, incluso el riesgo para la especie humana, si han muerto. Recordamos los héroes de Upare. También lo que pasó con estudiantes de una universidad privada de nuestro país en el sector de Luyuca, porque nos hemos prácticamente centrado a nivel de Tegucigalpa, pero igual estos incendios forestales en la zona de los Pinares, de Potreríos, El Paraíso, ahí hay incendios todos los días. En Lloro es lo mismo, en Olancho, en Comayagua. Bueno, es de todo el país. Sí, es a nivel nacional este tema y yo creo que, como hablamos al comienzo,
Debemos de trabajar el tema de la concientización el tema de educación ambiental. Es importante que los niños entiendan el daño que se causa con los incendios forestales. Es cierto que ese es un proceso, ¿verdad? No es que ya el otro año no va a haber incendios. Incendios siempre van a ocurrir, pero lo importante es tenerlos controlados y saber cuándo sí, cuándo no. Es correcto. Eso es lo más importante y no asumir la utopía de que no vamos a tener incendios forestales el próximo año. Porque aquí retomo lo del inicio, la preocupación que debe haber porque nos queda un poco más de la mitad de abril y nos queda todo mayo. Exacto. Y si no tenemos un invierno copioso, bueno, un invierno sostenido, pues hombre, esto se puede alargar incluso hasta el mes de junio. Así es, y lo importante también, Chendo, es de que la institucionalidad debe estar ya preparándose una vez terminada esta época de incendios, elaborar el plan de protección para el próximo año y comenzar, como mencionaba, en los meses de noviembre, diciembre, enero, a hacer todas las actividades de prevención de incendios forestales. Bueno, ¿cómo están en viveros? ¿Sabes si además de la iniciativa privada y de algunas alcaldías, el Estado como tal, y aquí incluye a las Fuerzas Armadas, cuentan con esos sistemas de tener el relevo o no se está trabajando en eso? Por lo que implica también costos. Sí, el ICF tiene el Programa Nacional de Reforestación, donde tiene viveros a nivel regional. Sin embargo, vamos a ver, viene el 30 de mayo, el Día del Árbol, y vemos esas campañas de que se van a hacer las campañas de reforestación. Pero no es solo de ir a plantar el árbol y olvidarnos, va a de darle el cuidado y el mantenimiento. Por eso es importante que, como hablamos al comienzo también, el tema de los guardarrecursos, que ellos puedan ir con las escuelas, hacer esas charlas de educación ambiental y tratar pues, de que la gente se involucre no solo un día, no solo el 30 de mayo. A mí me parece fabuloso el tema de la plantatón porque es sostenible en el año. No solo ustedes reforestan el 30 de mayo, sino que a lo largo de todo el periodo de invierno. Actividad constante. Ahora, y estos planes de manejo con bosques puntuales, ¿qué tan rentables han sido para quienes han entrado, sobre todo a plantar caoba y cedro? Porque hay muchos proyectos. Sí, y son plantaciones con un valor bastante importante. Recordemos que existe un convenio de maderas tropicales donde se ha tratado de diversificar el uso de otras maderas que no son tan conocidas, porque estamos llegando a un tema de que ya la madera no se alcanza el diámetro comercial, sino que son diámetros menores, y esto al final hace de que la presión sobre estos recursos sea un poco mayor. ¿Cuánto tiempo hay que esperar? Si se siembra caoba y cedro, son especies de madera de color, ¿en cuánto tiempo están listos? Mire, el diámetro mínimo de los aserraderos en nuestro país anda alrededor de 18 a 20 centímetros el diámetro. Para que estas especies de caoba, por ejemplo, estaríamos hablando de unos 50 años, para este tipo de diámetro. Sin embargo, en la Mosquitia, porque son suelos profundos y hay bastante condición de humedad, ahí se logra con unos 40, 30 años ya tener estos diámetros. ¿Usted cuál es el árbol de madera de color que más lo ha impresionado, que ha visto? Para mí es el San Juan. El San Juan es una especie que no es bastante conocida, pero sí es una madera que puede ser bien trabajada por los ebanistas. Entonces, sería bueno pues que se hicieran reforestaciones no solo con caoba y cedro, como tú mencionas, sino ver otras especies. ¿Y cuánto tiempo está listo? Igual, estaríamos hablando de unos 30, 35 años con las condiciones, ¿verdad? Si nosotros hacemos el manejo, esto es liberar el espacio para que la luz solar le llegue de manera puntual a estas especies. Ahora, el que desarrolla este tipo de proyectos y lo certifica en el tiempo en que esté listo, no va a tener obstáculos, porque ese es el gran problema en nuestro país, que hay personas que hacen la inversión, esto es de poner recursos, porque hay que mantenerlos, hay que fertilizar, hay que abonar para desarrollarlo, pero después vienen las prohibiciones y se queda en nada. ¿En eso sí hay la garantía o también hay riesgos? Hay riesgos porque
el caso, ¿va? Tú haces una plantación de mangos o de naranjas, tú no tienes que ir a la SAC a pedir un permiso para que vas a cortar tus mangos. Tú cortas porque tú los reforestaste, ¿verdad? Y estos árboles sí. Sí, es necesario que el ICF vaya y dé un dictamen diciendo de que es una plantación y que fue hecha con recursos tuyos. Pero hay que apuntarle al tema de los bonos de carbono, donde por conservar en las áreas naturales o hacer áreas de reforestación, se puede lograr establecer estos bonos de carbono con el compromiso de mantener siempre la cobertura forestal. ¿Y qué pasó con otras especies nativas que fueron en su momento parte de esa riqueza de la flora hondureña, el carreto, el mismo laurel que se utiliza mucho, el guayacán? Ya están desaparecidos, sí. Es extraño encontrar lo que ha ocurrido. Sí, hay regiones de nuestro país donde hay algunos manchones o algunos brotes de plantaciones, no plantaciones, pero sí regeneración natural. Sin embargo, yo creo que ya están, muchas de estas especies están en la lista roja, ¿va?, de la UICN, que son especies en peligro de extinción debido a la sobreexplotación de los mismos. Ingeniero, le agradezco, muy amable. Gracias. Solo un detalle, por lo menos, ¿cuánto debe tener de personal CODEFOR capacitado para estas emergencias? Yo diría de que hablando por región, son 12 regiones forestales las que tiene el Instituto de Conservación Forestal, y en esas por lo menos unas 2 cuadrillas o 3 cuadrillas, brigadas contra incendios permanentemente en esta temporada de incendios deberían de estar trabajando desde el mes de enero y no contratarla a partir de marzo o abril cuando ya estamos en el pleno verano. Perfecto. El ingeniero José Trinidad Suazo, experto en temas forestales, con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.